días, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos da mucho gusto estar inaugurando estos eventos de la red de colegios y de centros de investigación con un evento sobre salud. No sé cómo será una bienvenida virtual, pero bienvenidos todos los que están, pero no están. Hace 28 años, el día de hoy, seguramente algunas gentes hacían las maletas en la Ciudad de México porque volarían a Hermosillo los representantes, bueno, pues de la red de colegios, del Colegio de México y de otras instituciones como la UNAM, CEP, CONACYT, que apoyaron la formación de este colegio de Sonora. Mañana en la mañana se cumplen los 28 años que se firmó el acta constitutiva y pues dice la canción, pero no les voy a cantar, que los años no pasan en balde, pero yo creo que el que estemos tantas personas aquí y estemos platicando de tantos avances y tantos logros y pues tantos desafíos, es prueba de lo mucho que ha podido hacer este centro de investigación que nació hace 28 años. Buenos días tengan todos ustedes. Les pido por favor a los encargados que me pongan la presentación. Y quiero comentar que esto de la epidemiología sociocultural básicamente pretende ser un área de convergencia entre disciplinas que anteriormente se han desarrollado de forma separada, que de una manera distintiva estas disciplinas se han abordado al estudio de la salud y que actualmente estamos hablando más o menos de cosas que comenzaron en los años 50, ¿no? Aproximadamente, cuando se formaliza tanto la intervención de las ciencias sociales en el campo de la salud, como también de alguna manera la profesionalización de los estudios en epidemiología. Entonces, ahora que han pasado ya más de 50 años que se han estado estudiando estos aspectos de la salud, muchos aspectos de la salud de manera separada, la propuesta de la epidemiología sociocultural nace con el interés de reunirlas precisamente porque considera que esta convergencia va a ser útil y provechosa, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es que hasta ahora no solamente se han desarrollado de forma separada, sino incluso, pudiéramos decir que antagónica, con críticas mutuas, con ignorancias. Algún autor por ahí dice que en todo caso es una historia de negligencia benigna, la colaboración entre ciencias sociales y epidemiología, pero que ha llegado el momento de proponer precisamente el tender puentes para entrar en un diálogo que consideramos que es necesario. Ahora, cuando hablamos de la epidemiología sociocultural, estamos hablando de algo que se comenzó a hablar desde los años 50 aproximadamente, que diferentes autores comenzaron a decir, bueno, sería muy bueno que existiera una epidemiología de tipo sociocultural, y siguieron hablando muchos autores de esto, ¿no? Hasta cuando nosotros nos encontramos con este panorama decimos, bueno, muy bien, pero ¿qué es esto de la epidemiología sociocultural? ¿Cómo habría que entenderlo? ¿Cómo podría implementarse? ¿Cuáles serían los retos, las premisas? Y con esos intereses, en el año 2006 organizamos un encuentro con diversas gentes de nivel internacional, que fue en la ciudad de Cuernavaca, y con este primer esfuerzo pues fue un primer intento de clarificación sobre cómo pudiera darse esto. Entonces, lo que yo les voy a presentar básicamente es un intento de síntesis, de resumen, que va a dejar muchas cosas por fuera por el tiempo que tenemos, pero que sobre todo espera contribuir a este debate. La siguiente. El contenido va a ser hablar primero el por qué es necesario una epidemiología sociocultural, mencionar algunos de los principios que en este seminario que les he hablado consideramos que son cardinales para la propuesta, y finalmente hablar de algunas cuestiones sobre las modalidades de aplicación. Bueno, primeramente ya les he comentado que en los años 50 se comenzó a hablar del término de epidemiología sociocultural. En ese tiempo se hacía sobre todo con los trastornos psiquiátricos y posteriormente con las enfermedades cardiovasculares, y básicamente el término era sinónimo de considerar la importancia de los factores socioculturales en estas enfermedades. Sin embargo, no es sino hasta el año 1981 cuando dos autores simultáneamente comienzan a hablar del término de epidemiología sociocultural como algo que va más allá simplemente de la consideración de los factores socioculturales. Estos autores son Yves Vivot en Canadá y Eduardo Menéndez en México.
donde ya hablan de la importancia de conjugar las teorías y sobre todo las metodologías desarrolladas en la epidemiología y particularmente en la antropología. Comento esto de la antropología porque, aunque estamos hablando de ciencias sociales y salud, desde mi propia perspectiva, la antropología es aquella que ofrece mayores posibilidades frente a la epidemiología porque es la más contrastante. Recordemos, para comenzar, que la epidemiología tiene un fundamento muy sólido en la estadística, cuando en realidad la antropología es todo lo contrario, es en los métodos cualitativos, es en la etnografía. Por otra parte, también la antropología es aquella pues que desarrolla trabajo de campo, que tiene un enfoque holístico, que tiende a ser holístico, y en este caso son los campos más contrastantes que existen en cuanto al conjunto de las ciencias de la salud. Y un aspecto que consideramos que es fundamental para entender lo que es la epidemiología sociocultural es algo que se ha practicado muy poco, y es esto, que en la salud converge no solamente el aspecto biológico, que muy bien distingue la medicina y también la epidemiología. La epidemiología, de hecho, también hace mucho énfasis en los factores ecológicos, y por eso habla de una historia natural de la enfermedad, de un modelo ecológico también de las enfermedades, donde se ve el agente, el huésped del medio ambiente. Por otra parte, la antropología hace mucho énfasis en los aspectos culturales, simbólicos, ideológicos, y la sociología médica, la geografía médica y otras áreas de las ciencias sociales hacen mucho énfasis en los aspectos sociales. Y cuando hablo de sociales me refiero tanto a los aspectos microsociales, como serían la interacción, por ejemplo, como la interacción médico-paciente, las redes sociales, etcétera, pero también esos factores que llamamos macrosociales, que atienden a la estructura económico-social y a las políticas concretamente, ¿no? Entonces, el conjuntar todas estas dimensiones es básicamente el interés propio de la propuesta de la epidemiología sociocultural, porque hasta ahora el abordaje de estas diferentes dimensiones se ha venido haciendo de manera especializada por diferentes corrientes o subdisciplinas. La siguiente. Según Ellen Coran, de Canadá también, que por cierto es la esposa de Gilles Bigot, hay tres factores, dice, que están detrás de por qué se empieza a cuestionar al modelo biomédico para proponer una epidemiología sociocultural. En primer lugar, habla de que la emergencia del enfoque ecológico en epidemiología es ya un paso adelante, y este enfoque ecológico, que ya les hablaba yo, que es la importancia de considerar el huésped, el agente y el medio ambiente en interacción mutua, tiene que ver con posiciones que surgen de la salud pública por intervenir en el campo de las creencias, las actitudes y las conductas de riesgo. Es decir, se reconoce que en este campo existen elementos muy importantes que hay que abordar, y esto tiene que ver sobre todo con el segundo punto, que es el fracaso del modelo biomédico en la atención, la gestión a las enfermedades crónico-degenerativas. Con esto quiero comentar que la epidemiología surge básicamente con el ataque a las enfermedades infecciosas, y es cuando se da el gran auge precisamente de la epidemiología, que también tiene que ver con el descubrimiento de la microbiología, es decir, ya a través de las técnicas microscópicas y luego de los antibióticos. Entonces la epidemiología tiene un papel muy importante en demostrar la causa de numerosas enfermedades, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a enfermedades de tipo multicausal como las crónico-degenerativas, ahí es donde el modelo ya no resulta ser operativo. Entonces, estas cuestiones empiezan a hablar ya de la conveniencia de superar el modelo biomédico mediante otros planteamientos, ¿no? El segundo punto es la puesta en evidencia de los factores psicológicos en el campo de la salud, esto por diversas vías. Por una parte, se desarrolla la teoría del estrés. Recuerden también que está la influencia del psicoanálisis, muy importantemente, que demuestra cómo los traumas de la infancia, cómo el campo de las interacciones sociales van a afectar la salud. Se demuestran también en las enfermedades no solamente psiquiátricas, sino también en una serie de trastornos que se llaman psicosomáticos, donde precisamente la etiología de los aspectos psicológicos se ve muy importantemente detrás de su causalidad. Y también en ciertas cosas como el efecto de los placebos, por ejemplo, en el campo de la salud, es decir, de qué manera la psique influencia la manera en que responde el cuerpo ante las enfermedades, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que va a hacer avanzar el campo del conocimiento más allá de los elementos meramente biológicos. Y en tercer lugar, esto surge de las ciencias sociales, el tercer punto,
es la puesta en evidencia de que la enfermedad no es una entidad objetiva como cree la medicina, sino que es básicamente una construcción social y cultural, es decir, que los aspectos biológicos no se expresan solos, sino que ocurre todo un ejercicio de interpretación de los mismos que va cambiando durante el tiempo. La siguiente. Entonces, básicamente, la propuesta de una epidemiología sociocultural surge al advertir los límites del modelo epidemiológico convencional, básicamente por advertir la insuficiencia de este enfoque para diagnosticar integralmente los problemas de salud colectiva, especialmente en lo relativo a la detección de situaciones de riesgo. Apúntese que no estoy hablando de factores aquí, sino de situaciones de riesgo, que es algo mucho más amplio y complejo, y su aplicación para la prevención y atención a la salud. La siguiente. Entonces surgen algunos elementos de crítica a la epidemiología que proceden incluso de las filas de los epidemiólogos. En primer término, que los alcances de la epidemiología actual en términos de mejoramiento de la salud colectiva tienden a ser muy limitados, lo cual tiene mucho que ver no tanto con la misma epidemiología como con el modelo de atención a la salud, que es fundamentalmente curativo y paliativo, de hecho orientado hacia el individuo, que ha tenido costos progresivamente mayores por estar fundamentado en tecnología muy cara y no en la prevención, y con una elevada frecuencia iatrogénica. Y esto sucede porque hay un escaso abordaje del enfoque preventivo y que se limita a factores de riesgo que generalmente dependen de conductas individuales. La siguiente. Se focalizan ciertas paradojas en esto, ¿no? En primer término, que por una parte ha aumentado la esperanza de vida a nivel mundial, pero también ha aumentado como nunca la carga global de enfermedad. Hay una polarización epidemiológica, las desigualdades son mayores que nunca, hay un rezago y retroceso incluso en la salud pública vinculado a enfermedades de la pobreza que se manifiesta en el surgimiento y resurgimiento de entidades infecciosas, en el repunte de enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo en problemas muy variados como son la patología laboral, la salud mental y ambiental, las adicciones, etc. Tenemos además un acceso injusto y desigual a la tecnología y a los cuidados que otorgan potencialmente los actuales servicios de salud, es decir, nunca se habían tenido tantas posibilidades como las actuales, pero solamente para una minoría que las puede pagar. Y esto que ya mencionaba yo antes, el aumento de las iatrogenias diagnóstico y terapéuticas, lo cual es un aspecto bastante escondido, ¿no? Que no está muy transparente, este aspecto de las iatrogenias, o sea, de los daños a la salud ocasionados por los mismos medicamentos o por otras medidas terapéuticas o por los recursos diagnósticos. Por otra parte, desde el punto de vista teórico, desde las mismas filas de la epidemiología, han surgido una serie de críticas porque la epidemiología se ha reducido sobre todo a ser un método que solamente aplica la estadística para encontrar asociaciones significativas y ha perdido ese poder de teorización y sobre todo de experiencias de campo que le dio origen cuando los planteamientos de John Snowden en el estudio de la epidemia de cólera en Londres. Por una parte, este enfoque reduccionista conlleva no percibir numerosos daños para la salud y escenarios de riesgo. Hay una reducción de las implicaciones etiológicas, e incluso el abandono de la búsqueda de la causa de las enfermedades por buscar solamente los factores de riesgo, es decir, las asociaciones significativas que pueden estar implicando un riesgo para la enfermedad, ya sin mencionar, sin ponerse a pensar cuáles pudieran ser las causas, ¿no? Se trabaja ahorita con un modelo que se llama el modelo de la caja negra. Hay una escasa aplicación, a pesar de la teoría, en los modelos multicausales, e incluso encontramos, sobre todo en la biomedicina, no tanto en la epidemiología, la vuelta otras veces en la búsqueda de los factores unicausales, ¿no? La búsqueda de la molécula responsable, el gen responsable, ¿no? En contra del enfoque contextual que caracterizó la epidemiología en sus inicios. Hay una dificultad por otra parte para traspolar los datos poblacionales a nivel individual. Aquí tenemos una palabra que seguramente el doctor Álvarez nos va a hablar de ella: la individualización de la epidemiología del riesgo, una escasa teorización de los problemas desde un punto de vista colectivo y una insuficiencia de atención al papel del contexto y de las relaciones. La que sigue.
Por una parte también se ve un agotamiento en cuanto al método privilegiado de la epidemiología, que como ya había dicho es el estadístico de la búsqueda de factores de riesgo mediante procedimientos estadísticos, debido a que cada vez es más difícil encontrar asociaciones de magnitud elevada y también por el efecto que mantienen los sesgos, los factores confusores en las asociaciones más débiles. Es decir, cada vez se vuelve más difícil demostrar evidencias en este sentido, y esto nos lleva hacia esa imagen que se ve en el lado derecho de la diapositiva, de la epidemiología como una suerte de ruleta que cada semana o cada quincena o cada mes nos está diciendo esto es malo para la salud en estas ciertas condiciones, ¿no? De hecho, la semana pasada en Facebook me llegaron a mi cuenta dos informaciones sobre que la masturbación era provechosa para evitar el cáncer de próstata, y esto avalado por estudios médicos, ¿no? Y al mismo tiempo salía otro estudio más antiguo donde se afirmaba precisamente todo lo contrario, que la masturbación era un factor de riesgo precisamente para desarrollar cáncer de próstata, ¿no? Entonces el público se encuentra incluso ante una situación ya difícilmente manejable, porque nos están cambiando continuamente este aspecto de los factores de riesgo. Y esto lo dice un epidemiólogo: son escasos los hallazgos procedentes de la actual investigación epidemiológica que se traducen en medidas concretas de gestión, pues resultan ser comúnmente derivados al ámbito de las conductas individuales. ¿La que sigue? En buena medida esto sucede porque la epidemiología mantiene un marco epistemológico que es el mismo de la biomedicina, que a pesar de los aportes que ha habido en términos de epistemología, de crítica al positivismo, sigue siendo todavía un positivismo fundado sobre todo en la separación cartesiana entre mente y cuerpo, es decir, que se sigue pensando que los factores biológicos son los responsables principales de la enfermedad. Solo tiene validez lo evidenciable objetivamente, es decir, este campo subjetivo, este campo en el cual las emociones, las relaciones importan con la salud, es comúnmente despreciado. Se fundamenta sobre todo en el individuo, opone lo sano a lo patológico como estados antípodos, y la enfermedad se concibe ontológicamente como si fuera una entidad y no un conjunto de relaciones. Y solamente quiero terminar con esta cita de Raymond Macé, que me parece muy elocuente. En la medida en que el ambiente físico y social, al igual que las conductas y actitudes que lo sustentan, se encuentran profundamente condicionadas por la organización social y ancladas en la cultura, la epidemiología deberá ser sociocultural o no ser epidemiología. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación, la gente del Colegio de Sonora. En realidad, quisiera hacer una precisión acerca del título, porque así parece medio pomposo el título. Esta presentación está basada, para su conocimiento, en un artículo que escribimos para la revista de Región y Sociedad, que apareció en el número especial de Biología Sociocultural, y también retomo, debo anunciarles algunos otros aspectos que escribió Ana Díez en el mismo número de la revista, y que después tuve el privilegio de coescribir con ella un capítulo de un libro que aparecerá pronto, un poco porque ella es una gente que me ha enseñado mucho, y otro porque compartimos varias de las cosas. Hemos estado en el seminario que Armando citó en 2006, ¿no? de este primer esfuerzo o conjunto para integrar conceptos, disciplinas, etc. Y he tenido el privilegio de participar en este esfuerzo del Colegio de Sonora desde entonces. No recuerdo el nombre de un autor, pero que publicó en el año 2000-2001 un artículo, y así me siento. Se llama Un epidemiólogo entre epistemólogos. Porque en realidad, siempre que vengo aquí a esta reunión les digo que más que otra cosa lo que hago es aprender. Mi formación médica me hace, y incluso mi práctica profesional me hace a veces tener sesgos muy poderosos, de influencias biomédicas muy poderosas, y a veces me aparto de los aspectos sociales y culturales,
pero la gente del Colson afortunadamente casi siempre me jala y me vuelve a meter al carril. Entonces, ha sido un aprendizaje, un proceso de aprendizaje desde hace algunos años. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Evidentemente, Armando ha tocado varios de los aspectos que yo he señalado, y por lo tanto voy a ser lo más breve posible en ellos. Comenzaría, por supuesto, solamente para reafirmar lo que ya todos sabemos, ¿no? Si me dan la primera, por favor. Perdón, límites metodológicos, quisiera yo centrarlo más en algunos aspectos conceptuales, puesto que metodológicamente el artículo toca más aspectos que tienen que ver con la construcción de los modelos estadísticos y de los conceptos del valor de P y esas cosas que hemos hecho. Yo en este momento quisiera más centrarme en algunas de las cosas que son conceptuales. Entonces, una definición que es ampliamente conocida por todos ustedes, que ha permeado y que además me parece muy pertinente desde el punto de vista operativo, es esta. La epidemiología es una disciplina que se encarga de estudiar algunos aspectos de los fenómenos de salud y enfermedad, aunque por supuesto, desafortunadamente pone el acento más en los fenómenos de enfermedad. Entonces, se dirige al estudio de la frecuencia, de la distribución y de los factores que determinan ciertos patrones de enfermedad, ¿no? Este concepto es el más tradicional, pero por supuesto tiene limitaciones importantes. Quizá la más clara que podamos percibir allí es que desde el punto de vista epistemológico, y aclaro, yo no sé de esto, no define cuál es su objeto de estudio. Y desde el punto de vista epistemológico este es central para que pueda ser aceptada como ciencia, ¿cierto? Entonces, esta es una primera, digamos, debilidad de este constructo, de este concepto, que es el que domina, y yo quisiera que esto acentuarlo, porque es el dominante en los servicios de salud del mundo, en los sistemas de salud del mundo, y luego se entiende, me parece de manera muy natural, por qué la epidemiología se dirige centralmente a estudiar esto. Porque este es el concepto del cual se parte: estudiar la frecuencia, distribución y los determinantes de la salud y la enfermedad. ¿Okay? Me da la siguiente, por favor. Pero ya desde hace muchos años, desde los 30, ya la gente, los epidemiólogos, empezaban a señalar la importancia de estudiar no a los individuos, sino a los agregados de individuos. Es decir, a los colectivos. Desafortunadamente en el camino, si conceptualmente esto es pertinente, es adecuado, los métodos para hacerlo no han sido suficientemente claros. Y las poblaciones han sido estudiadas como la suma de muchos individuos, más que como un ente completo que es la sociedad. Pero incluso en esta definición, ustedes pueden ver 1935, nos dicen, bueno, en realidad lo que se trata de entender es el promedio de lo que sucede en una población, en términos de salud y enfermedad. Quizá una definición más apropiada desde este punto de vista epistemológico fue dada por Stalones y posteriormente apuntalada por Milton Terris en la década de los 80. Y me gusta mucho porque para ellos la epidemiología es el estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones humanas. Es decir, aquí desde el punto de vista epistemológico es más claro, es perfectamente nítido cuál es el objeto de estudio: las poblaciones humanas. Y por supuesto, no está basada en la descripción de los métodos que usa para el estudio de la salud y la enfermedad, que es del primer concepto. El primer concepto nos dice estudia la distribución, etcétera, etcétera. Pero no nos especifica quién es el objeto de estudio. Este concepto, el estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones humanas, parece más apropiado. Por supuesto que gente más reciente lo ha retomado y dice, bueno, se trata de estudiar, sí, la distribución de estos estados de salud y enfermedad en las poblaciones.
Dame la que sigue. Armando nos ha hecho, el doctor Aro nos ha hecho mucho énfasis en que hay ciertos paradigmas que explican o que nos dejan cuando menos intuitivamente saber por qué razón los epidemiólogos hacemos lo que hacemos. Y es que esta epidemiología moderna, si ustedes por favor me hacen el favor de dirigirse a la primera columna, yo solamente voy a señalar los aspectos que están en esos resaltados en amarillo. Es decir, ¿cuál es el nivel de análisis que usa en general la epidemiología considerada moderna? Es decir, el estudio de los factores a nivel individual e incluso subindividual. Los genes nos interesan. Ustedes saben, hoy hay epidemiología molecular, por ejemplo, o epidemiología genética. Si nos interesa el individuo o el nivel subindividual, células, tejidos, genes. Mientras la epidemiología que vamos a llamar tradicional o convencional tenía un enfoque, una unidad de análisis más pertinente al constructo teórico de la epidemiología. Es decir, el nivel de análisis era las poblaciones, o deberían ser las poblaciones. ¿Cuál es el contexto de estudio? Mientras la epidemiología moderna trata de controlar la mayoría de factores que puedan confundir sus resultados, y ustedes saben cuál es muchos de los propósitos de los modelos estadísticos que usamos, el control de confusores, no sea que ese cáncer que tú atribuyes al café sea ocasionado por ser mellizo, ¿cierto? Y entonces es una búsqueda incesante por el control de los confusores para tener un contexto limpio, libre de cualquier suciedad, ruido, que pueda, por supuesto, hacer que mis hallazgos y mis resultados expliquen algo que no es verdad, ¿no? Entonces es una búsqueda por tener, digamos, un espacio pulcro de investigación, muy pulcro, que no esté ensuciado por cuestiones de ningún otro tipo. En cambio, la epidemiología tradicional tendría quizá un contexto más lleno de lo que dicen los estadísticos de ruido, ¿no? Más de factores que confunden, pero que son históricos y culturales, que desafortunadamente han sido, por supuesto, minimizados o subestimados de manera muy considerable. Dame la que sigue. Entonces, señalo esto porque, si bien uno de los propósitos que tiene la epidemiología es tratar de entender las diferencias en la distribución, por qué una población enferma de una forma o se expone a estos factores, no todas las poblaciones son homogéneas en sus exposiciones ni en sus resultados. Un asunto desafortunado es que en esta búsqueda de los mecanismos causales, esta red de causación que Nancy Krieger nos dice, los factores sociales han sido poco considerados, excepto como estos confusores, es decir, como aquellas variables que nos pueden ayudar a ajustar, ¿sí?, el efecto entre una X, que es la variable que creo que causa a mi resultado. Entonces, la mayoría de ocasiones, la epidemiología moderna lo que ha tratado es a los factores sociales como potenciales confusores. Por eso nos interesa estudiar o incluir en las bases de datos el contexto socioeconómico. No porque nos interese el contexto socioeconómico en sí, sino porque yo quiero dejar limpio, pulcro, a esa relación que yo considero causal. Entonces, eso es un asunto que es metodológico, es básicamente estadístico. Me da la que sigue, por favor. Armando nos ha dicho muy bien que hay varios factores que explican este declive, esta crisis conceptual que hay en la epidemiología. Créanme que es algo que se ha discutido mucho. Algunos han llegado al punto de decir, un periodista científico francés dice, la epidemiología no sirve, cierren todas las escuelas de epidemiología que haya y mejor dediquen ese dinero a cosas que realmente sirvan, ¿no? Porque realmente hay una crisis conceptual y metodológica bien fuerte en el mundo. Y es que
Uno de los factores que más explican, en mi opinión, esto, es que se ha enfatizado demasiado la responsabilidad de los individuos en los procesos de salud y enfermedad. Es decir, para reducir el riesgo cardiovascular o la obesidad nos dicen, come frutas y verduras. A ti como individuo, tú come frutas y verduras. Pero no explican cuáles o no estudian cuáles son los motivos o factores por los cuales el individuo no puede comer frutas y verduras. ¿Cierto? Segundo punto, los recursos financieros y el soporte político justamente se han dirigido al estudio de los estilos de vida. En el sexenio anterior, en un país que es distinto al nuestro, nos decía un secretario de salud distinto al nuestro, que la política nacional para la reducción de la obesidad se centraría en el consumo de alimentos saludables y en la recomendación de los CDC y FDA de comer 5 raciones al día de frutas y verduras, ¿no? Y no se come frutas y verduras, y eso es fundamentalmente la estrategia que vamos a impulsar para reducir la obesidad. Nunca se consideró el contexto para que la gente pudiera consumir 5 veces al día frutas y verduras, ¿sí? Es decir, la recomendación es biomédica, pero descontextualizada de aspectos políticos y sociales. Por eso es que se asume que los factores sociales no son fácilmente modificables. Y esto me recuerda mucho a mis estudiantes de medicina o los residentes de medicina. Dicen, ¿cómo voy a cambiar la cultura de la carne asada? ¿Cómo puedo modificar estilos de vida y factores culturales? La gente así es. No se pueden modificar los estilos de vida. Y además, entrarle a ese tipo de cosas es un aspecto demasiado político, demasiado fuera de mi tarea como técnico, como epidemiólogo. Neil Pearce hace un par de acusaciones fuertes, pero realmente ciertas para los epidemiólogos. Una dice, los epidemiólogos, y él es epidemiólogo, puesto, dice, carecen de compromiso político. Creen que estimando las razones de momios y identificando factores de riesgo es suficiente. Carecen de compromiso moral, de compromiso político. Y segunda acusación, les falta fibra moral. Dice, estudian a la pobreza, dice, probablemente porque ellos no son pobres, dice. Aquí en México probablemente los epidemiólogos sí seamos un poco pobres, pero habla en Estados Unidos, dice, ¿no? Dice, nos falta fibra moral. Es decir, no se trata solamente de tratar de entender a la pobreza desde los indicadores que construyen, sino probablemente ni siquiera perciben esos enfoques más antropológicos, ¿no? Lo que la pobreza es. Entonces, demasiado políticos los asuntos para los epidemiólogos, que insisto, se entiende mucho porque nuestro énfasis en controlar a los confusores, a los modificadores del efecto. Entonces, la pregunta que me parece central en este asunto y que ya Armando nos ha contestado, por supuesto que la epidemiología no es una rama de la biomedicina, pero desafortunadamente en sus métodos y en la mayoría de sus constructos teóricos, así es. La consecuencia es que las estrategias de formación de epidemiólogos en este país se han enfocado a las ciencias biomédicas. Ustedes saben, de hecho, que en el Sistema Nacional de Salud, para ser epidemiólogo, pues hay que ser médico. No puede acceder, francamente, o es muy difícil. Yo lo conozco, tengo 18 años como epidemiólogo en el Sistema Nacional de Salud, y no conozco un epidemiólogo que no sea médico. Es como por default. De hecho, ustedes saben, el Sistema Nacional de Residencias tiene como especialidad médica la epidemiología, ¿cierto? Y me parece que justamente explica esta énfasis, este acento en aspectos biomédicos. Yo siempre decía de aquellos diplomados que hicimos en salud pública y epidemiología cuando estábamos estudiando, que ojalá un día tengamos enfermeras y arquitectos y maestros epidemiólogos. A mí me interesaría iniciar, ahora sí que con los inicios de la epidemiología. No sé que tantos de ustedes estén relacionados con el área de salud,
Bueno, yo soy médica, como ya lo comentaron, y de hecho mis trabajos, aunque en ninguno de ellos hablo de una epidemiología sociocultural, realmente lo que he tratado de hacer es lo que ahora le llaman epidemiología sociocultural, ¿no? Entonces, como que le he vivido la epidemiología, los retos de la epidemiología sociocultural. Y leyendo este libro, que me imagino esta revista, que me imagino que todos ya la tienen y ya la leyeron, el número especial 2 de Región y Sociedad, pues me preguntaba muchísimas cosas, sobre todo cuando se señala que la biomedicina, que la epidemiología estaba centrada básicamente en la biomedicina. Y yo pensaba en algunos estudios clásicos, y uno que es muy bonito es el estudio de Snow, que hizo en el siglo XVIII, en donde él, a través de la observación, se percató de la distribución diferencial del cólera de acuerdo a la forma en que las personas estaban consumiendo agua. Y primero él hizo toda una serie de hipótesis provisionales que comentó con sus colegas, que no tuvieron eco, y en un segundo estudio, ya con las actas de defunción, fue casa por casa, investigó de dónde se surtían de agua las personas, las que no se habían enfermado, dónde se surtían de agua, y él hizo un estudio clásico interesantísimo en donde ve la distribución diferencial del cólera mucho antes de que se hubiera descubierto la bacteria, el bacilo, el vibrión, y antes, y sobre todo problematizó las teorías de la época. Si me pasas la primera. Entonces podemos ver que los trabajos de John Snow tienen algunas indicaciones metodológicas que ahora nos hace la epidemiología sociocultural. Snow problematizó las teorías de la época. O sea, de hecho Snow no tuvo, creo que, grandes ecos, pero a partir de este estudio se hizo el padre de la epidemiología. En esa época había dos teorías, la miasmática y la contagionista, y ninguna de estas dos, él decía, hay una cuestión mórbida en el agua que es lo que está ocasionando el cólera. Entonces fue más allá, digamos, de su época. Basó sus estudios en registros administrativos y sobre todo en un trabajo de campo acucioso. Hizo hipótesis provisionales, que fue acercándose cada vez más hasta tener información lo suficientemente consistente para comprobarlas. Y sobre todo, lo que es interesante es que él también se interesó en las condiciones sociales de vida de la población para resolver un problema de salud, una enfermedad. Además, no era anestesiólogo, muy buen anestesiólogo. Y sobre todo, además de proponer una teoría explicativa, él hace medidas de prevención. Entonces yo creo que si realmente vemos estos primeros estudios pioneros, pues vemos que realmente la epidemiología, como comentaba el doctor Álvarez, fue perdiendo su razón de ser. Así, desde su nacimiento, o sea, yo diría que la epidemiología sí se interesa, o sea, su objeto de estudio es la enfermedad, o sea, la salud y la enfermedad en poblaciones humanas. La siguiente, por favor. Desde entonces, o sea, desde el siglo XIX, esta disciplina se ha transformado enormemente. Entonces ha pasado de su interés en enfermedades infecciosas hasta enfermedades crónicas y otros problemas de salud social. El uso, sobre todo, ha transformado también el uso de métodos estadísticos muy simples, muy sencillos, hasta sofisticados modelos matemáticos, y así como interiorizado, y que lo acuñó Eduardo, que ya pasó a ser propiedad colectiva, ¿no? Considera estas concepciones y prácticas no solamente de lo que yo, sanitarista, epidemiólogo, investigador, creo que debe ser la respuesta a estos
a estos problemas, sino qué es lo que cuáles son las estrategias de la propia población, qué es lo que hace la propia población para resolver sus problemas. Y entonces eso no solamente nos va a permitir hacer propuestas más acordes con la realidad social, sino a veces que no sean totalmente divergentes y que estén destinadas al fracaso. Ahorita me preguntaban, es que como ayer creo que habló el presidente sobre obesidad, ¿no? Entonces ahora todo el mundo está muy interesado en la obesidad. Le decía, bueno, pues sí, primero tendríamos que ver qué significa para un niño llevar una manzana a la escuela o llevar unas papitas. Digo, a lo mejor tiene que ver con la popularidad, ¿no? O sea, cuál es el significado de ciertos alimentos y de qué manera vamos a poder cambiar en poco tiempo estas concepciones y estas prácticas, ¿no? Y también la antropología promueve la participación de la población, o sea, que era un poco lo que decíamos, voluntad política, sí, voluntad política, pero una construcción de una voluntad política. No solo la población participa, muchas veces participa dentro, desde la génesis del propio proyecto de investigación, dentro del proyecto, sino también en las propuestas, en la interpretación y en la solución de los problemas. Creo que también estas metodologías son utilizadas por la antropología médica y serían fundamentales que se incluyeran dentro de esta epidemiología sociocultural. Entonces, yo diría que la epidemiología sociocultural busca ampliar la perspectiva de esta epidemiología moderna, como lo señalan Menéndez, Haro, prácticamente todos, pero aquí hay dos propuestas en este libro. Una, y yo creo que en general, ¿no? en esta relación, ¿cómo es la relación entre lo cualitativo y lo cuántico? ¿Cómo es la relación entre antropología y epidemiología, o entre sociología y epidemiología? Y hay dos propuestas. Una, a través de una vinculación sistémica, que yo tengo la impresión que Armando y el doctor Álvarez iban más en esa línea, pero esa es la línea que a mí me parece, esta vinculación sistémica. Y otra en la complementación interdisciplinaria de estos dos enfoques, en donde está Aranda y está el doctor Menéndez. Menéndez dice, no hay que hacer una nueva disciplina. Yo creo que quiera o no, ha ido construyendo una nueva disciplina. A lo mejor porque a lo mejor su visión es de no hacer una nueva disciplina, sino yo creo que a lo mejor desde los 70s ya se habría tenido una propuesta mucho más sistematizada, sino hay que hacer una complementación interdisciplinaria. Sin embargo, a lo largo del libro y a lo largo de la experiencia empírica que yo tengo de los grupos de investigación y de tratar de hacer proyectos en donde haya una perspectiva cual y cuanti, mi experiencia es que es un diálogo de sordos. Bueno, eso también lo mencionan aquí, pero en mi experiencia realmente se hacen investigaciones paralelas que cada una va por su lado. Entonces, la complementariedad yo la veo muy difícil. O sea, a menos que un líder desde la antropología incluya epidemiólogos, pero sí creo que las implicaciones evidentemente son diferentes, porque una de las implicaciones de esta vinculación sistémica necesariamente es la formación de recursos humanos. Y necesariamente en la antropología nosotros sí incluimos en la maestría del CIESA Sureste, incluimos un módulo de demografía, también es fundamental, y de epidemiología, y otra que le llamamos bioestadística para no estadísticos. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros estamos o pensamos que un antropólogo médico, ¿con quién va a discutir? Como lo ha comentado, se han comentado miles de veces en antropología. ¿Quiénes son nuestros interlocutores? ¿Los médicos? Entonces, tenemos necesariamente que conocer cuáles son nuestros significados, y otra que incluimos fue nosología médica, porque si son nuestros interlocutores necesitamos conocer el ámbito de la salud y cuáles son los elementos fundamentales de esta investigación. Pero creo que estos son los retos, son distintos en ambas propuestas, y estos son
los temas para el debate, creo yo, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría en este tema de debate, aunque sigue la última, perdóname, no la última. Sí. Entonces, para finalizar, la epidemiología sociocultural, por tanto, vincula los procesos biológicos, la salud y enfermedad, o ya lo había dicho, ¿sí? Sí, ya, creo que ya, ¿no? Es la que sigue, es la última, ¿no? ¿Ya es todo? No, esto es esta. Bueno, biológicos, la salud y la enfermedad, con los procesos sociales, culturales, económicos, políticos y medioambientales. Reconoce estas diversas racionalidades, utiliza estas metodologías diversas y se enfoca sobre todo en los procesos. Ya lo había comentado. Aquí terminando. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes la experiencia de los últimos 22 años, que es lo que tenemos el Centro de Estudios en Salud y Sociedad en el Colegio de Sonora. Si quieres poner la presentación, por favor. En esta presentación se va a describir la experiencia del CES y quiero subrayar que es una descripción. Lo que queremos hacer es mostrar la evolución que han tenido las preguntas de investigación en relación a la teoría y la metodología con la que estudiamos desde las ciencias sociales los diversos temas de salud. Presentamos los proyectos de investigación y enfatizamos los problemas centrales de los que nos hemos ocupado. Informaremos además de los productos que se han generado desde el CES, especialmente publicaciones y tesis. En 1988, a recomendación de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora, se inicia en la institución, esto es 6 años después de que fue fundada la institución, se inicia la investigación sobre salud desde las ciencias sociales. Desde esa fecha, el Centro de Estudios de Salud y Sociedad, antes Programa y antes Línea de Salud y Sociedad, ha realizado 45 proyectos de investigación. Ha crecido de 1 a 6 investigadores de tiempo completo y a la fecha cuenta con un apoyo de asistentes administrativos y de investigación de alrededor de 6 personas. Esta descripción es apenas el inicio de un proceso de evaluación que parte, la siguiente por favor, parte de lo que ha sido sobre todo nuestra actividad de investigación. No pretendo que los lean, lo que quiero es que conozcan la base de información sobre la cual hemos venido trabajando esta descripción. Estas son las 45 proyectos de investigación que hemos realizado durante estos 22 años. Si quieres la siguiente. No voy a mencionar tanto lo que ha sido la experiencia en docencia, pero sí que hemos graduado 32 estudiantes con tesis sobre temas de salud de nuestra maestría y de nuestro doctorado en ciencias sociales. Más importante, volviendo a la investigación, es hablar sobre los temas y problemas de investigación. Estos han ido evolucionando conforme a los intereses de los investigadores en interlocución con los resultados de nuestros propios proyectos. Esto quiere decir, el resultado de un proyecto sugiere nuevas preguntas de investigación, nuevas metodologías y nuevos proyectos, y de acuerdo, y hay que decirlo, a la disposición de los recursos para realizarlo. Algunos problemas de investigación no han recibido seguimiento por diversas razones y otros problemas se han mantenido durante 2 décadas del CES. Estos tienen que ver con salud reproductiva, que incluye temas de cáncer cervical y mamario, salud y trabajo de mujeres sobre diferentes temas, estudios de salud fronteriza y de pueblos indios. En términos de la metodología, partimos en un principio de una práctica de combinación de investigación cuantitativa y cualitativa. Sin embargo, en la formación y en las áreas de especialización ha predominado sobre todo la investigación cualitativa. Esto responde fundamentalmente a nuestras preguntas de investigación, que como ya lo mencionaron aquí, en la epidemiología sociocultural o en la experiencia que hemos tenido aquí, se han centrado en la experiencia y la perspectiva de ciertos actores sociales y sobre todo en el análisis de los procesos de significación que ellos elaboran sobre los problemas específicos de salud estudiados, por ende la investigación cualitativa.
En el último lustro hemos iniciado además el análisis espacial para conocer la distribución de accidentes, de factores de riesgo socioambiental y de acceso a servicios de salud. Hemos estudiado de esos diferentes actores sociales que mencionamos, sobre todo a pacientes y usuarias de servicios de salud y en menor grado a personal médico. Hemos estudiado más a las mujeres que a los hombres, en parte porque ellas conforman un grupo menos estudiado en el campo de la salud ocupacional y también porque el tema de la salud reproductiva, que analiza una serie de procesos de salud, no enfermedad, recae más en las mujeres que en los hombres por los procesos de menstruación, anticoncepción, embarazo, parto, puerperio y en los cánceres cervical y mamario. Y hay que decirlo por nuestro interés en estudiar no solo la enfermedad, ya se mencionó también, Graciela lo acaba de decir, sino que también el interés en estudiar malestares, padecimientos y el tema de la salud positiva. En el ámbito geográfico hemos realizado investigaciones en la región fronteriza, particularmente en Nogales, conducidos sobre todo por el interés en los procesos de desarrollo de la industria maquiladora de exportación y su relación en la salud y el medio ambiente, pero también por el laboratorio que constituye la frontera como referente para analizar problemas similares de salud pública con resultados distintos en contextos socioculturales y políticos diferentes. También hemos privilegiado la investigación en la ciudad de Hermosillo, por ser la principal ciudad del estado que concentra a la mayor parte de la población y de las instituciones de salud, y en parte por razones logísticas y pragmáticas que facilitan la investigación. Entre los grupos étnicos de Sonora hemos estudiado más a los guarijío, en parte por la relación de largo plazo del investigador con ellos. Lo cierto es que en el momento actual nuestras investigaciones han rebasado fronteras regionales y nacionales. Nuestras investigaciones forman parte de equipos internacionales como el del Observatorio Transfronterizo y nacionales como el de DESPIS. Participamos cada vez más en foros de discusión internacionales, espacios que reciben nuestras publicaciones y tendencia que es seguida también en la formación de recursos humanos. El CES se ha definido como un centro que desde las ciencias sociales analiza los fenómenos de salud. Por lo tanto, sus preguntas de investigación son similares a las de muchos otros proyectos en diferentes temáticas, sobre la relación entre el individuo y la colectividad, sobre la relación con el Estado, sobre el cambio social y sobre las diferencias y la diversidad. Pero también se ha definido por su interés en concentrarse más que en los temas de enfermedad definidos y tratados a nivel individual por la medicina, en el campo de la salud pública que define su ámbito de acción como el poblacional, de prevención, de acciones a nivel social, la promoción de la salud y más específicamente en torno a determinantes sociales de salud. En este cuadro y en otro sobre investigadores, hay una curva hacia abajo en el periodo como de mediados de los 90 hacia el año 2000, mediados del 2000, y responde sobre todo a la necesidad del CES de formar sus propios recursos en estos temas que yo les acabo de mencionar. Y entonces casi todos los investigadores del CES salimos a hacer nuestro doctorado para regresar a trabajar, aunque entonces no lo sabíamos, en esto que se parece, pues digamos, a la epidemiología sociocultural. A lo mejor el siguiente, no, ahí está bien. Pero eso responde un poco a esta pregunta y este comentario que hizo Graciela y el colega del CIESAS, es bueno, y los recursos humanos cómo se forman, ¿no? Y por eso se han formado recursos humanos en la sociología, en la antropología o en la epidemiología, en la demografía. Vistos en la perspectiva que permite el tiempo, nuestros procesos de investigación han partido de proyectos de corte fundamentalmente descriptivos sobre la población y sus problemas de salud, hacia investigaciones más complejas sobre los procesos de construcción de significados sobre los saberes y prácticas de salud. Este es el caso de mujeres trabajadoras, es el caso de la prevención y atención a cáncer y es el caso de pueblos indios.
Son ilustrativos en esta tendencia de la descripción hacia la complejidad los primeros estudios epidemiológicos sobre el cáncer cervical y las posteriores investigaciones, también sobre el cáncer, sobre el derecho a la salud y la construcción de la ciudadanía. La investigación evaluativa, como la que realizamos en Nogales durante varios años sobre atención primaria, la que se ha realizado sobre programas de salud específicos y de instituciones como COFEPRIS, han tenido una presencia significativa en el CES. Responden a demandas concretas de instancias nacionales o internacionales y son generalmente proyectos muy cortos. Permiten al CES generar una base de datos y de información muy amplia, de formar recursos humanos e idealmente de generar conocimiento que sirva para atender oportunamente problemas de salud pública para mejorar la calidad de vida de la población. En esa decisión de que la investigación sirva para mejorar la calidad de vida de la población, subyace la selección de los grupos poblacionales a atender. Ya mencionamos a indígenas, a mujeres, a jornaleros, a población fronteriza, pero tal vez sea necesario explicitar las razones por las que centramos nuestro interés en estas poblaciones. Responde principalmente a la idea de estudiar las inequidades y desigualdades en salud. Más recientemente hemos retomado el concepto de vulnerabilidad. Investigar el tema de vulnerabilidad como proceso que se vive no solo a nivel individual, sino que a nivel comunitario, que apunta a factores latentes, a riesgos distribuidos espacialmente y cuya definición permite identificar acciones que pueden derivarse para disminuir la vulnerabilidad, nos ha dotado de un parámetro para la selección de poblaciones a estudiar. Aquí se ve esa curva que mencionaba yo cuando salimos algunos a hacer el doctorado. Siguiente. Ahí se ve más. Sí. La siguiente. Bueno. Una característica permanente del CES ha sido la formación y participación en grupos de trabajo, de redes y consorcios que nos han permitido ampliar nuestras miras, multiplicar el impacto de nuestras investigaciones y extender lazos que proponen facilitar el trabajo colaborativo. Las instituciones de la red de colegios y centros de investigación han sido tal vez las más cercanas a nuestro trabajo. Así hemos colaborado desde 1988 con el Colegio de la Frontera Norte, con el CIESAS, con el Colegio de México, con el Colegio de la Frontera Sur, entre otras. Posteriormente hay que mencionar a las universidades de la región, la Universidad de Sonora y el CIAD, de los cuales recibimos estudiantes y con cuyos colegas realizamos investigación y compartimos docencia. El análisis de la región sería parcial de no haber establecido la posibilidad de realizar investigación binacional y transfronteriza, como la que hemos hecho con la Universidad de Arizona, la Universidad de California y la Universidad de Texas. La mayor especialización en temas de salud pública y epidemiología ha sido posible mediante una larga y estrecha colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. No debe dejar de analizarse el apoyo y las restricciones que han impuesto a la investigación sociocultural de la salud el tema del financiamiento. Hemos recibido recursos de AMEP, de PIEM, de CONACYT, de FunSalud, de la FOR, de la OPS, de PIMSA, de los Institutos de Salud de Estados Unidos y de Fogarty, entre otras. En el transcurso de estos años hemos sido docentes de posgrado del Colegio de Sonora. También hemos realizado un diplomado de investigación en salud reproductiva, un diplomado en salud pública, así como cursos de actualización y talleres sobre metodología cualitativa. Nuestros egresados trabajan en universidades públicas y privadas, en centros de investigación, en instituciones de salud y seguridad, siguen sus doctorados y trabajan de asistentes nuestros en el CES sociocultural. Les quiero recordar que este libro, que es el libro de, esta revista, que es el número especial de la revista Región y Sociedad, el segundo número especial, gracias Armando, se publicó en el 2008, lo pueden comprar aquí en el Colegio de Sonora, también lo pueden comprar a través de la red
colegios y centros de investigación, pero además de eso lo pueden consultar enterito, completito, toditito en línea en el portal del colegio de la revista. Y próximamente saldrá un libro, en los próximos meses, saldrá un segundo tomo sobre epidemiología sociocultural que, como ustedes vieron, pues tiene muchas definiciones. Los temas que se han planteado para la discusión ahora me parece que pasan por el tema de la complementación o de la vinculación, por el tema de la formación de los recursos humanos. Yo quisiera poner en la mesa el tema del encuentro de paradigmas. Me parece que si nosotros partimos de una definición de paradigmas a la Thomas Kuhn, que tenemos una contradicción de paradigmas si tratamos de juntar, digamos, el paradigma de la epidemiología y el paradigma sobre todo de la antropología, creo que tenemos cosas que están en el tintero todavía, y así siempre lo anunciamos en los seminarios de epidemiología sociocultural, que es, en este momento la epidemiología sociocultural se ha planteado más como la articulación o la vinculación o la complementación, como ustedes quieran, entre la antropología y la epidemiología. Creo que nos falta hacer el ejercicio, sobre todo desde la sociología. Hay algunos sociólogos que aportaron este libro, pero me parece que por lo menos cuando los investigadores del CES hablamos de los estudios socioculturales, estamos más bien hablando desde la experiencia de antropólogos. Muchas gracias a las instituciones que participaron fuera del Pocillo, muchas gracias a los que nos apoyaron aquí, tanto del CES como de Cómputo, y muchas gracias a ustedes por su paciencia y por habernos acompañado toda esta mañana.